Queridos amigos, estamos ya con el libro de Judas, que es la carta de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, el número 65 de los 66 libros. Esta es una carta breve, realmente es una carta muy pequeña que también tiene un solo capítulo. Y quiero mencionar el versículo número 9. Hay una expresión muy interesante que dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Quiero mencionarles que aquí veo varios elementos, varias cosas muy importantes. Una de ellas es que hay una lucha real entre el bien y el mal. Miguel es un nombre para Cristo en la Biblia y el diablo pues es el adversario, el enemigo, Satanás. Entonces es una lucha entre Cristo y Satanás, es la lucha milenaria entre el bien y el mal. Otra gran verdad que está aquí es que la razón de este conflicto tiene que ver con nosotros, los seres humanos. También tiene que ver con Dios y su carácter, pero el escenario es la mente del ser humano. Y entonces, aquí dice que contendían por el cuerpo de Moisés. Moisés, como ustedes recuerdan la historia al final del Deuteronomio, dice la escritura que subió al monte, el Señor le pidió que descansara y ahí murió. Y probablemente este pasaje sucede apenas un poquito de tiempo después, una vez que Moisés había muerto, no se supo el lugar donde él murió, y el Señor vino para recoger el cuerpo de Moisés y hubo esa contención contra el enemigo por el cuerpo de Moisés. Hay una lucha entre el bien y el mal y nosotros somos, como seres humanos, el objeto de esa lucha. Es muy importante entender esto en nuestra cosmovisión, porque si en nuestro encuadre, en nuestro punto de vista global, entendemos que nuestra vida en esta tierra transcurre en el marco de un gran conflicto entre el bien y el mal, podemos entender todas las circunstancias y todos los detalles de la vida a la luz de ese gran cuadro, a la luz de ese gran contexto. Cuando no entendemos eso, podemos adjudicar culpas de manera irresponsable, podemos sentirnos mal de manera irresponsable, podemos perder la visión, podemos perder el foco. Así que es muy importante entender que estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Otra cosa que es muy interesante aquí es que finalmente quien logra la victoria en esta batalla pues es Cristo, es Miguel, porque el cuerpo de Moisés efectivamente Dios se lo llevó. Una prueba bíblica de ello es que en ocasión de la venida de Jesús, cuando se transfiguró, ahí la Biblia narra que hubo dos personajes que se aparecieron con Jesús para mostrarle consuelo, fortaleza, apoyo, y uno de ellos era Moisés, el otro era Elías. Entonces, evidentemente Moisés ya no estaba en aquel sepulcro allá en la montaña, sino que ya el Señor se lo había llevado y estando allá en el cielo, se apareció juntamente con Elías para consolar, para animar al Hijo de Dios en su lucha contra el mal. Bueno, creo que son verdades muy importantes que nos revela este texto de la epístola de Judas y que nos recuerdan varias cosas. Una, que esa lucha entre el bien y el mal ya tiene un ganador, que es Cristo el Señor. Otra gran verdad, que estamos en medio de esa lucha todavía, cuyo último capítulo está en el futuro. Otra verdad es que nosotros como seres humanos somos el centro de ese conflicto. Nuestra mente, que es la ciudadela del alma, la capital de nuestro cuerpo, es donde se libra ese conflicto y cada uno decide de qué lado ponerse, del lado del perdedor o del lado de Cristo, el ganador. Y creo que otra cosa muy importante es que Dios tiene planes extraordinarios para nosotros, de bien y no de mal. Y aun cuando parece que nuestra historia termina de una manera triste o no habiendo logrado los mayores resultados, como pareció con Moisés cuando no entró en Canaán, no obstante, Dios tiene planes superiores. Y aunque él no entró en la Canaán terrenal, en cuya frontera prácticamente estaba, sin embargo entró en la Canaán celestial. Dios tenía un plan extremadamente mayor. Así que no perdamos de vista
que los planes de Dios siempre son mucho mayores y mejores que cualquier plan que tengamos en mente nosotros. Que el Señor nos bendiga. Sigue con tus pesquisas y estudios en la Biblia y recuerda, cuando vas a la palabra de Dios, siempre tienes un mensaje. Te mando un abrazo.